Hola, ¿qué tal amigos? Hace mucho tiempo que no subimos videos. Vamos a retomar esto. Vamos a continuar con los músculos del miembro superior. Eh, los músculos del miembro superior. Vamos a, como todos la introducción a los primeros temas, vamos a hablar de las generalidades de los músculos del miembro superior. En este caso, vamos a tener que los músculos en el miembro superior los vamos a dividir en 4 regiones, que van a ser el hombro, el brazo, el antebrazo y la mano. El hombro no tiene subdivisiones, el brazo vamos a dividirlo en músculos anteriores y en músculos posteriores. El antebrazo vamos a dividirlo en músculos anteriores, que son principalmente flexores, en músculos posterolaterales, que son principalmente extensores, y en músculos posteriores, que van a ser extensores. La mano vamos a dividirla en 2 regiones, una región anterior, y esta región va a dividirse en 2, que van a ser la región tenar y la región hipotenar, y en músculos posteriores, que van a ser principalmente músculos extensores. Bien, hablando de los músculos del hombro, vamos a tener al primer músculo, que es el deltoides, que va a tener 3 orígenes o se compone de 3 fibras con 3 orígenes distintos. Las fibras posteriores se van a originar de la espina escapular, las fibras laterales se van a originar del acromion y las fibras anteriores se van a originar de la escápula. Las 3 fibras van a converger o a unirse en una misma inserción en el tubérculo deltoideo, que pertenece al hueso húmero, y la principal función o la función de este músculo es ser un abductor del brazo a partir de 90 grados. Repito, esa es una pregunta casi siempre se hace en los exámenes de anatomía. Es el principal abductor del brazo o de la articulación del hombro a partir de los 90 grados. Detalles anatómicos: sus fibras posteriores van a realizar un movimiento que se conoce como retroversión o extensión posterior del hombro o flexión exterior del hombro, flexión posterior del hombro, y esto va a ser más o menos a unos 45 o 50 grados de movimiento. Y las fibras laterales van a ayudar a contribuir o van a contribuir a la abducción del hombro, mientras las fibras anteriores van a realizar la anteversión o flexión anterior del hombro, más o menos a unos 180 grados. Bien, como les había mencionado, en esta imagen podemos ver los 3 orígenes que va a tener las fibras del deltoides: las fibras anteriores, que se van a originar de la clavícula, las fibras intermedias o laterales, que se van a originar del acromion, y las fibras posteriores, que se van a originar directamente de la espina escapular. Todas van a unirse para la inserción en el tubérculo deltoideo, que pertenece al hueso húmero. Los movimientos que habíamos mencionado va a ser una abducción del hombro, recuerden que es a partir de los 90 grados donde empieza la acción del músculo deltoides, a los 90 grados, y vamos a tener una anteversión, habíamos mencionado más o menos de unos 180 grados, y una retroversión más o menos a unos 45, 50 grados. Aquí la imagen nos menciona 62, pero de manera genérica vamos a mencionarlo de 45 a 50 grados. El músculo supraespinoso va a tener un origen en la fosa supraespinosa, una inserción en el tubérculo mayor del húmero, también conocido como troquíter, y la función va a ser abductor del brazo de los 0 a los 45 grados. Recordemos que a partir de los 90 es el músculo deltoides. Detalles anatómicos: funciona como un estabilizador de la articulación glenohumeral.
¿Por qué este músculo funciona como un estabilizador de la articulación glenohumeral? Al tener un origen en la fosa supraespinosa, va a ir a insertarse, pasa por debajo de por arriba de la articulación glenohumeral, entre la cavidad glenoidea y la cabeza humeral, para insertarse en el tubérculo del húmero. De esta forma está funcionando como una especie de capa, como una especie de gorrita, como una especie de recubrimiento superior o de techo superior de la articulación del hombro o glenohumeral. Bien, aquí estamos viendo en la animación los movimientos que realiza este músculo supraespinoso, que va a estar estabilizando al tener, les vuelvo a repetir, aquí funciona como un techo, como una especie de gorra a la articulación glenohumeral para realizar esos movimientos de abducción. El músculo infraespinoso va a tener un origen en la fosa infraespinosa, va a tener una inserción en el tubérculo mayor del húmero, va a realizar funciones de rotación externa y estabilización de la articulación, y detalles anatómicos no se le mencionan. Recordamos que por debajo de la espina escapular vamos a encontrar la fosa infraespinosa, donde se va a originar este músculo, y el músculo va a dirigir sus fibras de manera lateral para insertarse en el tubérculo del húmero para poder realizar esa función de rotación externa de la articulación del hombro. El redondo menor va a ser un músculo que va a tener su origen en el borde lateral o externo de la escápula, justo por debajo de la fosa glenoidea, y va a tener una inserción en el tubérculo mayor del húmero, también llamado troquíter, y la función de este músculo va a ser un rotador externo. Detalles anatómicos no le describimos, no le mencionamos. Veamos en la imagen, recordamos aquí está la fosa glenoidea. Esta fosa glenoidea, por debajo, recordamos que encontramos al borde externo o lateral de la escápula. Si nosotros dividimos este borde externo o lateral en tercios, 2/3, tanto superior como medio, van a pertenecer al origen del redondo menor, donde va a llevar su inserción al tubérculo, aquí lo estamos viendo, al tubérculo del húmero, para poder realizar la función o el movimiento de rotador externo. El músculo redondo mayor se va a originar de este mismo borde lateral externo, pero abajo o por debajo de la inserción, del origen del redondo menor. Va a tener una inserción, a diferencia del redondo menor, en el canal bicipital. Recordemos que este canal bicipital va a tener un labio interno y un labio externo. Este redondo mayor se va a insertar en la cara del labio interno del húmero, y la función va a ser un aductor del húmero y un rotador medial del húmero. Vamos a ver. Recordamos que los 2/3 superiores pertenecían al origen del redondo menor. El tercio inferior, junto con el ángulo escapular inferior, van a ser el origen de este redondo mayor, y se va a dirigir hacia adelante, ligeramente hacia adelante, para insertarse en el canal bicipital, recordamos, en el labio interno. De esta forma, cuando el músculo se contrae, realiza una función de rotación interna en la articulación del hombro. Vamos a hablar sobre el músculo subescapular. Este músculo se va a originar en la fosa subescapular, que pertenece al hueso escapular. Vamos a tener una inserción en el tubérculo menor del húmero, también llamado troquín, y vamos a tener una función de rotación medial del húmero. Bien,
Aquí estamos viendo a la escápula, esta escápula con su fosa subescapular, origen de este músculo para la inserción del músculo directamente sobre el húmero para poder realizar su función de rotación interna y aductor del húmero. Bien, una vez que hemos visto este grupo muscular, debemos mencionar la existencia anatómica de algo que se conoce como el manguito rotador o el manguito de los rotadores, es decir, es una especie de suerte anatómica donde la inserción de todos estos músculos generan la rotación tanto interna como externa de la articulación del hombro. Estos músculos brindan estabilidad al hombro, movimientos de rotación interna, rotación externa del brazo y sirven como protectores o fijadores de la articulación glenohumeral. Bien, aquí tenemos una mnemotecnia para podernos aprender los músculos del manguito rotador. El manguito rotador se compone por el cir menor, que es el músculo supraespinoso, infraespinoso, redondo menor y subescapular. Vuelvo a repetir, el cir menor se compone por el músculo supraespinoso, infraespinoso, redondo menor y el músculo subescapular. Bien, con eso terminamos la región del hombro. Estos son los músculos que pertenecen a la región del hombro y vamos a continuar con los músculos que pertenecen a la región del brazo.